Hola, Nica. Nica. ¿No? ¿Familiares? ¿Papá? Mamá. Para allá. Centro. Abuelita, ahí está usted. ¿Qué? Buenas tardes a todos. Dígale una palabrita a este niño. Entrega a su hija. ¿Qué más? Entrégale, dile. Ahí nomás, dale fuerte. ¿Ya? Ahora pues listo. Ahora tú dile, aquí te entrego mi quinceañero, dile. ¿Ya? Ya lo dijo. Ah, bueno, ya, órale. Es que no habla muy recio como ya están. Agradecele a la suegra, dile. Gracias, Claudia. ¿Ya? Ay, híjole, Dijo que no le ya dijo gracias. Sí, órale, pues, échale. Párate aquí. Ya, abuelita. Ni modo, abuelita, se va la paloma. La bienvenida. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a acompañar con ese entusiasmo, alegría, Marcos Jiménez Lucena, Florencia Corpus Lucena, que unirán sus vidas por este rito sagrado del matrimonio. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos de pie, me parece que vienen cansadas. De pie todos, que se oiga la participación. Va a haber mucho chicharrón, mucha comida, para que hablen fuerte. Vamos a decirle a Diosito todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Marcos Jiménez, Florencia Corpus, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Motlalica, escuchemos con atención la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrar todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni es egoísta, ni se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza de la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y bondadoso, lento al enojo y lleno de ternura. Bueno es el Señor para con todos, cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Todos vuelven sus ojos hacia ti y les das a su tiempo la comida. El Señor es bueno con todos. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es bueno con todos. Permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Persigamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Esta y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedras de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Siéntense un minutito, por favor. Marcos, Florencia, a estas alturas, los añitos que ya tienen encima, ya no se necesitan tantos consejos, tú sabes. Ya ustedes tienen unos añitos y ya la experiencia de la vida los ha enseñado que hay que cumplir. Hay que arrimar todo lo necesario. Ya sabemos quién le toca el tlaxcali totonqui, ya sabemos quién le toca lavar la ropa, ya sabemos quién va a hacer el aseo en la casita, y ya sabemos quién va a comprar el gas, ya sabemos quién va a comprar, apagar la luz, ya sabemos que la mujer viste, la mujer quiere un perfumito, la mujer quiere ir a comer allá igual a... ¿cómo se llama esa panza de res o como le dicen, verdad? Camarones y todo eso. Ya a esas alturas ustedes ya tienen una experiencia. Yo lo único que te digo, Marcos, Florencia, no te olvides de Dios. En el Evangelio hemos escuchado una parte, el capítulo 2 de San Juan, donde dice que Jesús también fue invitado a una boda. También estuvo allí en la boda. Y María Santísima también estaba con él, allí participando de la alegría, de la fiesta en la boda, de unos que también se casaron como tú. Y de repente se acercaron a María y le dice: dile a Jesús que nos ayude, se nos acabó el vino. ¿Ves? Y Jesús dice: pues mujer, nosotros somos invitados. Pero si tienen fe, que llenen esas ollas que estaban allí al frente. Eran 6 ollas de 100 litros cada una de agua, allí dice. Y Jesús se acercó. Primer milagro que hizo en las bodas de Caná, allí. Y por eso yo te digo, invita a Jesús en tu vida, en su vida ahora de pareja, de matrimonio. Ustedes se supieron el persinado, esto nunca lo dejen. Todos los días, cuando te levantes, por la señal de la Santa Cruz, cuando se acuesten, por la señal de la Santa Cruz. Gracias, Dios, por la vida. Gracias por este momento que estamos compartiendo. Gracias por todo lo que tú nos das ordinariamente. Y échale todas las ganas del mundo. Ya platicamos ayer, ya tienen unos añitos, y hay que ir quitando aquellas cosas que ordinariamente nos hacen daño. Aquí en el pueblo, tú sabes, cuando hay una fiestecita, ¿qué es lo primero que hay? Tráete una cervecita, hay que tomar, ¿verdad? Hay que tomar. Lo primero que hay, vino, licor, alcohol. Y eso, ya los años que tienes, hay que meditarlo, porque ya no está bien que, pues ante todo, te pierdas en el alcohol. Y aquí lo mismo, la señora, la ayudita, ya sabemos, ¿de acuerdo? Siempre el consejito, siempre el acuerdo, para que no surjan problemas entre ustedes. Creo yo que este matrimonio será sólido, porque ya tenemos
unos 35 años por ahí, ¿verdad? Por eso échenle todas las ganas del mundo. Yo les recomiendo siempre, como dice el libro sagrado, tener en cuenta a Dios, cuiden su amor, como dice Pablo. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no debe ser envidioso entre ustedes, el amor no debe ser presumido, el amor entre ustedes no debe ser grosero, el amor entre ustedes no debe ser egoísta, ¿de acuerdo? No se irriten tan fácilmente, ya no estamos peleando por cualquier cosita. Por eso dice aquí San Pablo ya ese consejo maravilloso: no se deben pelear por cualquier cosa, no vale la pena. Siéntense a platicar, siéntense a dialogar, lleguen a un acuerdo, mucho menos golpes, eso que no esté en su cabeza, ¿de acuerdo? Pues Dios los bendiga. Y ante todo dice San Pablo al final: disculpa sin límites, el amor, confía sin límites, esa confianza y esa fe que se deben tener ustedes, y deben soportarse, ¿de acuerdo? Para que lleguen ya viejitos, marido y mujer, así como la mamá, que ya está grandecita. Esperemos que ustedes también terminen juntos hasta la vejez. Que Dios los bendiga. Muchas felicidades. Solamente ustedes de pie. Marcos, Florencia, ante esta comunidad cristiana que representa a la Iglesia, están sus familiares, están sus amigos, están sus invitados. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Esperemos que Dios tenga misericordia y les conceda un hijo, y si les concede los hijos, edúquenlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. ¿Así será? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda. Buenas tardes, así. Y expresen su consentimiento delante de Dios y del pueblo, de la Iglesia. Yo, Marcos Jiménez Lucena, te acepto a ti como mi Florencia Corpus Lucena, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, y en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Florencia Corpus Lucena, te acepto a ti, Marcos, como mi esposo. Prometo serte fiel como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga estas arras, los anillos, los cirios, el lazo, la palabra de Dios,
que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. Florencia Corpus Lucena, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Marcos Jiménez, recibe este anillo como signo de mi amor, de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Florencia Corpus Lucena, recibe también estas garras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Marcos Jiménez Lucena, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios, en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Paraditos todos, un aplauso fuerte a esta pareja, marido y mujer para siempre. Vamos a decirle a Diosito todos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Marcos Jiménez y Florencia Corpus, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Una plegaria también para los papás o mamás de Marcos, Florencia Corpus. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por sus padrinos Francisco Asensio de Jesús, Mariflor de Jesús Díaz. Oremos. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los amigos, familiares, invitados que hoy comparten este enlace matrimonial. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos, Marcos Jiménez, Florencia Corpus, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados todos, ustedes también. Hemos entregado
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Voy a comprar audífonos, parados. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos su Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte
y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, a Marcos Jiménez Lucena, Florencia Corpus Lucena, que en Cristo hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Ten misericordia de nosotros aquí reunidos, de sus padrinos Francisco Asensio de Jesús, Mariflor de Jesús Díaz, familiares, amigos, invitados, así también con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agarra la velita con tu ahijado, con tu ahijada. Sí, con la otra mano. Sí, agárrala. Sí, agárrala. Ella, la agarra la mujer. Cantamos a Diosito levantándola. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Esa luz que tienen en sus manos, ustedes saben bien que este sacramento es uno de los 7 que tenemos en la iglesia, y siempre van a aparecer la luz. Significado: la fe y la presencia de Dios en el caminar de su nueva vida como marido y mujer. La velita, dale su rama. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Salúdense, dense la paz. Cordero de Dios, que nos vino
Cristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de nuestro Señor Jesús, nos guarde para la vida eterna. Amén. Ustedes de rodillas. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Marcos Jiménez, Florencia, Corpus Lucena, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Diremos nuevamente, amén. Que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda, los acompañe siempre. Nos persignamos todos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Haga la velita. Quítele ese lazo. De pie. Aplauso fuerte para esta nueva pareja, marido y mujer. Aplauso.